Una gran alegría comenzar este programa en este retiro de Adviento y jornada de oración y reflexión aquí en Santa Teresita Radio. Hoy comenzando el mes de diciembre y comenzando también el tiempo litúrgico del Adviento que nos lleva a la espera del nacimiento del niño Jesús, pero sobre todo a la preparación para la Navidad. Muy buenas tardes, Carla Lombardi aquí con ustedes. Y festejando esta es la celebración de este primer domingo de Adviento, en este retiro que vamos a estar reflexionando sobre el tema de la maternidad divina de María Santísima. Específicamente, lo que Santa Teresita Radio nos está ofreciendo en este día es un retiro de Adviento. Y al decir retiro, significa la oportunidad de reflexionar y meditar el momento importante de esta espera y preparación, más allá de lo que el mundo ofrece en los actos exteriores, como las posadas o la fraternidad con las personas que nos rodean, que es muy bonito, pero ahora es más allá de eso. Es prepararnos a un encuentro con Jesús vivo en nuestro ser. Y más que nada, hablamos de un encuentro no momentáneo, sino el encuentro y la permanencia viva de nuestro Jesús con toda su divinidad en nosotros. Esta es la reflexión. ¿Estamos preparados? Bien, pues precisamente ahora es este espacio que nos da la oportunidad para platicar de la mujer más bella que Dios la ha dotado toda de gracia divina. Sí, ella es la llena de gracia, la que mencionamos con tanto amor en el Ave María, la que tuvo un don que nadie más en este mundo lo tendrá, el don de la maternidad divina. Solo ella tuvo la gracia de concebir al Verbo encarnado, y todo lo que obtuvo ella no fue gratis, sino que fue porque Dios vio en ella todo lo que Dios tanto deseaba de las criaturas. No solo su pureza inmaculada, sino también el don de la divina voluntad obrante, actuante en ella. Pues ella, con todo su coraje divino, entregó su voluntad, con toda la conciencia y su voluntad, para tomar la voluntad de Dios y no hacer ni un acto más de su voluntad humana. Pues precisamente hoy hablaremos de la maternidad divina de María Santísima. Esta maternidad divina que la dotó de belleza y la dotó como la mujer más hermosa, la llena de gracia, la reina del reino de la divina voluntad. Vamos comenzando este programa, este retiro de Adviento con este tema, con la finalidad de verla a ella como Madre de Dios y Madre nuestra, en todo su esplendor y belleza que poseía el don de la divina voluntad. Es una invitación también a conocer a nuestra Madre desde lo que ha instituido la Santa Madre Iglesia, como uno de los dogmas más antiguos, María, Madre de Dios. Pero también es conocerla para aprender de ella la preparación que nos dejó para poseer a nuestro Jesús en nuestro interior, a conocer y vivir en su voluntad como ella lo vivió aquí en la tierra como en el cielo. Recordemos que este tema se explicará con las bases fundamentales de nuestro magisterio y también de la revelación pública, pero principalmente sostenido en los escritos de la obra de la divina voluntad obrante en la criatura, dictados por Jesús a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Bueno, pues como de costumbre en nuestros programas del martes y ahora en este retiro de Adviento, pues los invito a participar en nuestro chat. Cualquier reflexión o comentario, pregunta al respecto del tema serán bienvenidos. El chat lo encontrarán en la página principal de Santa Teresita Radio, en el menú principal, en el chat de oración. Ahí estaremos en vivo, viendo sus comentarios, preguntas, que me encantaría que interactuaran y que los expusieran en cualquier pregunta. Bien, miren, precisamente vamos a tener 2 horas
para poder reflexionar sobre este bello tema. Y en estas 2 horas vamos tomando esta reflexión bellísima con varios de los temas que vamos a ir viendo en relación al dogma de nuestra Madre Santísima, el dogma de María, la maternidad divina de María Santísima. En estas 2 horas vamos a tratar de dividir nuestros temas de la siguiente manera. Primero, vamos a hablar un poquito sobre este dogma, pero en relación a la Santa Madre Iglesia. ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestra Santa Madre Iglesia en relación al dogma de la maternidad divina? Y cómo nuestra mamá, vamos dando una visión muy general también en relación a qué dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras también en relación a nuestra Madre Santísima, es decir, la Virgen como Madre de Dios. Y en relación a las bases de nuestro magisterio, lo que dicen las Sagradas Escrituras, pues también vamos tomando ahora sí como un eje principal en esta plática el don de la divina voluntad. El don de la divina voluntad y las enseñanzas que Jesús le dice a Luisa Picarreta sobre la maternidad divina de nuestra Madre Santísima. En relación al don de la divina voluntad, que nos da una panorámica muy bella para poder entender la maternidad divina en todo su esplendor, vamos platicando de esta maternidad divina desde el nacimiento de nuestra Madre Santísima. Este nacimiento de esta bella señora que es nuestra Madre, cómo su nacimiento tiene que ver con esta maternidad. Después también vamos a ver en relación a su maternidad, cuando ella dijo sí a este anuncio del ángel, al anuncio del Padre, a nuestro Padre Dios en la voz del arcángel, y cómo esta maternidad se hace vida divina en ella para hacerla bella en su esplendor como madre de Dios y madre nuestra. Pero también es importante que nosotros empecemos a entender la parte esencial de su maternidad divina, que es la fecundidad divina, este germen de la fecundidad divina que fue puesto en ella y cómo a través de ella nos hereda a todos nosotros también poseer a nuestro Jesús en espíritu y en verdad, como dicen las Escrituras. Por último, terminaremos con una invitación de nuestra Madre Santísima, esta invitación a ser hijos suyos en esta maternidad divina que nos abarca a nosotros también como hijos que queremos vivir la divinidad, el don de la divina voluntad obrante en la criatura. Bueno, pues tenemos mucho de qué hablar el día de ahora. Entonces, pues vamos comenzando para aprovechar al máximo nuestro tiempo y sobre todo ir conociendo también la belleza de nuestra Madre Santísima como Madre, nuestra Madre Santísima en su maternidad divina. Bueno, comencemos con la siguiente reflexión, una reflexión que viene en el volumen 2, agosto 15 de 1899. Jesús le dice a Luisa: el primer canto que hicieron a mi mamá fue el Ave María, porque en el Ave María están las alabanzas más bellas, los honores más grandes, y se le renueva el gozo que tuvo al ser hecha Madre de Dios. Por eso recitémosla juntos para honrarla, y cuando tú vengas al paraíso, te lo haré encontrar como si la hubieras dicho junto con los ángeles aquella primera vez en el cielo. Bueno, qué hermosura. Aquí nosotros recalcamos esto. Cada vez que decimos el Ave María, Jesús le dice a Luisa, se le renueva el gozo que tuvo al ser hecha Madre de Dios. Un gozo
que probablemente nosotros no hemos descubierto así a simple vista en la revelación pública, sino que lo tenemos que ir descubriendo en la revelación, en las revelaciones privadas, donde Mamá Santísima ha dicho muchas cosas en relación a esta experiencia divina. Y esta revelación nos la dice aquí en los escritos de la Divina Voluntad. Dice, y continúa la cita diciendo, y así, Luisita dice, y así hemos recitado la primera parte del Ave María juntos. Oh, cómo era tierno y conmovedor saludar a nuestra Mamá Santísima junto con su amado Hijo. Cada palabra que él decía llevaba una luz inmensa en la cual se comprendían muchas cosas sobre la Virgen Santísima. Pero ¿quién puede decirlas todas? Mucho más por mi incapacidad. Por eso lo pasa en silencio. Bueno, ¿qué tal lo que dice Luisita? Esta cita nos da a entender tantas cosas que han estado ocultas sobre nuestra Madre Santísima. Nos habla de un gran gozo que ella siente al ser Madre de Dios. El Ave María le renueva el gozo de ser madre, pero por otro lado, habla de las tantas cosas que se pueden descubrir en la maternidad divina. En la maternidad divina. Muy bien, vamos viendo. Me están diciendo que se oye doble, pero no hay dos micrófonos aquí. A ver, vamos viendo. No sé si estamos bien, seguimos bien. Ok. Voy a continuar. Si se sigue oyendo doble, me avisan, por favor. Muy bien, entonces continuamos y si sigue habiendo problemas. Ok, ya se oye bien, muy bien. Gracias. Entonces continuamos. Cualquier cosita, estoy al pendiente aquí, ¿eh? Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿quién es nuestra Madre Santísima? Pues ciertamente las Sagradas Escrituras nos hablan muy poco de ella, decíamos. Y precisamente así tenía que hacer. Jesús le dice a Luisa que ella tenía que hacerse pequeña para que la gente reconociera a su Hijo como el Mesías, el Salvador, y amara sus enseñanzas. Era el tiempo de su Hijo, de que lo vieran a Él y no a nuestra Madre Santísima. Pero no ese amor divino. Jesús no veía otro cielo, otro descanso en ningún alma más que a su propia Madre. Por eso ella, como Madre de Dios, como Madre del Hijo, Madre del Verbo encarnado, la podemos definir claramente cuando nosotros en el Santo Rosario hablamos que ella es hija de Dios, Madre del Verbo y esposa del Espíritu Santo. Estas tres concepciones de nuestra Madre Santísima, donde aquí reafirmamos que es hija, esposa y madre, nos da a entender su maternidad divina, que vino de ser esposa del Espíritu Santo. Jesús le dice a Luisa, mi mamá no entra en la parte secundaria de mi amor, de mi querer, sino que forma un solo anillo conmigo, un solo eslabón con la Trinidad. Estas fueron las delicias de la Trinidad que se gozaba en nuestra Madre Santísima. Esta Madre Santísima que estaba dotada de gracia y de amor. Jesús le dice a Luisa, fueron tales y tantas delicias y gracias que derramé en ella, que basta con decirte que lo que yo soy por naturaleza, nuestra Madre lo alcanzó por gracia, y mucho más, pues no teniendo culpa mi gracia,
pudo dominar en ella libremente. Así que no hay cosa de mi ser que no le haya conferido a ella. Entonces, estas gracias divinas de nuestra Madre Santísima, que fue dotada de gracia, ella forma un solo eslabón con la Trinidad Santísima, con su Hijo, desde que ella se negó a su voluntad. Se negó a la voluntad humana para hacerse una con Dios. Por eso Jesús le ha dicho a Lisa que el reino de la divina voluntad le ha sido dado solo a ella. Ella es la reina de aquellos que tomarán el don y vivirán en la plenitud de Dios desde aquí en la tierra. Bueno, sin embargo es importante reconocer lo que dice Luisita en esta primera cita que acabo de leer. En su maternidad divina hay mucho que la Iglesia ha reconocido, la grandeza que Dios ha hecho en ella. Sin embargo, no la ha conocido en plenitud, en la divinidad puesta en ella, porque el don de la divina voluntad no era conocido hasta ese momento. Sin embargo, podemos ver nosotros la huella de nuestra Santa Madre Iglesia, de cómo muchos santos, muchos padres de la Iglesia y santos han reconocido en ella algo grande escondido en nuestra Madre Santísima, en esa maternidad divina. ¿Y por qué Dios la ha elegido a ella? Había algo más que otras mujeres no tenían. Por ejemplo, podemos nosotros observar en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen por San Luis María Griñón de Montfort. Ya reconocía la grandeza, pero no podía explicarla. Por ejemplo, en este tratado, en el número 1, nos dice: por medio de la Santísima Virgen vino Jesucristo al mundo, y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Aquí nos habla de un reinado que no había sido totalmente explicitado, porque es un reinado divino, en donde nuestra Madre Santísima ya estaba incluida aquí, en plenitud. Luego, en el número 5 de este mismo tratado nos dice: María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado a sí mismo el conocimiento y posesión de ella. Miren, aquí es bellísimo. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de esta reserva del Altísimo que la ha tomado completamente en posesión. Aquí mismo dice: María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida para fomentar su humildad, llamándola mujer como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y a todos los hombres. María es la fuente sellada en la que solo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. Y bueno, vamos tomando la última cita de esta explicación de este tratado tan hermoso, donde Griñón de Montfort nos dice: María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines. A ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Hablamos de una exclusividad de María Santísima, una exclusividad como esposa, madre e hija. Y esta exclusividad que la hace propia de las características de nuestra Mamá Santísima, estaban puestas en lo mismo que tiene Dios, su divinidad, pero ella lo obtuvo por gracia, así como lo acabamos de leer anteriormente. Entonces, este reconocimiento que ya estaba en estas huellas desde antes, lo vamos viendo ahora con este dogma. Un dogma que sabemos que son estos 4 dogmas los que van embelleciendo a nuestra Madre Santísima, los que la Santa Madre Iglesia ha embellecido a nuestra Madre Santísima.
el dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima, el dogma de la virginidad perpetua de María, la asunción de la Virgen María y el dogma de la maternidad divina, que es el que vamos a profundizar el día de ahora. La Santa Madre Iglesia ha reconocido en ella que hay este eslabón perfecto con la Trinidad, esta divinidad puesta en ella, que nadie más la ha logrado tener en plenitud más que nuestra Mamá del Cielo. Bueno, pues vamos conociendo un poquito lo que nos habla de nuestra Santa Madre Iglesia en relación a este dogma. A ella le llaman la Theotokos, que quiere decir Madre de Dios en griego. La palabra Theotokos significa portadora de Dios. Y ya desde el siglo III, en los concilios de Éfeso y de Calcedonia, definieron este título, la Theotokos, la portadora de Dios. En Occidente, nuestra Madre Santísima fue venerada de forma similar como Madre de Dios. Y en el antiguo canon romano es conmemorada como la siempre Virgen Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Entonces, podemos ver muchas evidencias de la Iglesia reconociéndola como Madre de Dios. Dice en las palabras del Papa Pablo VI, él decía: el tiempo de Navidad es una conmemoración prolongada de la maternidad divina, virginal y salvífica, de aquella cuya virginidad inviolada dio al Salvador al mundo. Bueno, pues la fiesta de la maternidad divina es una exaltación a este misterio que en este tiempo tenía la Iglesia. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda diferenciar, ver a nuestra Madre Santísima con el triunfo de Dios en ella, como esta portadora de Dios, que es lo que la va a caracterizar como Madre de Dios. Y en contraposición veremos a Eva, esta maternidad humana y maternidad espiritual, que gracias a Mamá Santísima, la maternidad humana se hace perfecta al concebir al Verbo encarnado. Pero Eva, considerada como la madre de todos los hombres en un orden natural, y ahora nuestra Madre Santísima, considerada madre de todos los hombres en un orden de la gracia de Dios. Esta gracia de Dios caracterizada por el don de la divina voluntad obrante en ella, como Madre de Dios, con la fecundidad divina puesta en ella. Bueno, en este dogma, en el concilio de Éfeso, precisamente en el año 431, fíjense desde cuánto tiempo atrás ya fue definida nuestra Madre Santísima como Madre de Dios, a través de estas palabras: si alguno que no confesare que Manuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne del Verbo hecho carne, sea anatema. Esto fue el decreto en el concilio de Éfeso, donde se sostuvo que nuestra Madre es Madre de Dios y que Jesús es verdaderamente Dios. Entonces el magisterio nos da todo este camino al que nosotros teníamos que llegar para poder entender el don de la divina voluntad obrante en nuestra Madre Santísima. No había otro camino más que entender su maternidad desde la divinidad puesta en ella. La Iglesia le costó mucho
Le costaron debates, le costaron muchos cuestionamientos, pero al final de cuentas el Espíritu Santo fue poniendo la línea de la luz para poder entender este proceso que nos iba a llevar de la mano para poder entender la plenitud en ella puesta en la explicación del don de la divinidad, el don de la divina voluntad. Entonces, el magisterio ha sostenido de manera unánime e interrumpida este dogma. María sabe que el que lleva por nombre Jesús ha sido llamado por el ángel Hijo del Altísimo. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, 32. Así también, nuestra Madre Santísima, ella misma, explicitado así en las Sagradas Escrituras, ella sabe que ha concebido y dado a luz sin conocer varón, sino que esto es obra del Espíritu Santo, es obra de la divinidad, y que ella, en el anuncio del ángel, al reconocer que ha sido concebida, que ha sido concebido a través del Espíritu Santo, nuestro Jesús, con el poder del Altísimo que ha extendido su sombra sobre ella. María sabe que el Hijo dado a luz virginalmente es precisamente aquel santo, el Hijo de Dios, del que le ha hablado el ángel Juan Pablo II, del que le ha hablado el ángel. Aquí en San Juan Pablo II nos habla una bella encíclica donde está precisamente expuesto toda esta belleza de nuestra Mamá Santísima como verdadera madre, y nos explica esto de una forma tan hermosa, tan rica, tan magnífica, donde se expone a nuestra madre a través de esta revelación pública, todas estas verdades puestas en ella para poder nosotros entender la divinidad que estaba en ella y que estaba creciendo también en su vientre. Bueno, pues ahora estamos reconociendo, María es verdadera madre. María es verdadera madre de Dios. Una manera muy simple para entender la maternidad divina. Vamos entendiéndola en algunos puntos. El Verbo se hizo carne. El Verbo siempre ha existido y es Dios. El Verbo es una persona divina y es eterna. El Verbo, como persona divina y eterna, es mandada por Dios a ser concebido en un vientre de nuestra Madre Santísima. También es muy importante reconocer en esta maternidad divina que al momento de tomar carne de María Santísima, el Verbo eterno, persona divina, es igual que nosotros los hombres, excepto en el pecado. Todo esto nos lo dicen las Sagradas Escrituras, cuando habla del principio, que es la palabra hecha carne. Cuando habla de que el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Y también nos habla en Filipenses cuando dice que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces estamos viendo aquí la naturaleza divina del Verbo encarnado, pero que tomó carne de la misma persona de nuestra Madre Santísima, tomó carne en una nueva naturaleza humana. Bueno,
pues hemos hablado de cómo este reflejo de la maternidad divina ha sido un camino en la Santa Madre Iglesia para poder entenderlo, y que se ha sostenido nuestra Santa Madre Iglesia en su maternidad divina. También hemos nombrado algunos pasajes de la revelación pública, donde en esta revelación pública nos marca también puntos esenciales donde ella reconoce la divinidad puesta en ella. Y ella, siendo toda llena de gracia en esa divinidad, recibe a la divinidad. La divinidad no podría estar en un vientre que era concebido 100% humano. Tenía que ser nuestra madre, tenía que poseer el don divino, la divinidad, para que el cielo de Jesús pudiera colocarse en el cielo de nuestra Madre Santísima, obtenido ella por gracia, no por naturaleza, sino por gracia. Pero leamos otro versículo también que nos da mucha luz. Cuando nuestra Madre Santísima va a visitar a su prima Santa Isabel, cuando la reconoce y dice, ¿en dónde? En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó el gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¿Qué vemos aquí? Pues precisamente Santa Isabel recibió la luz del Espíritu Santo, porque tuvo Santa Isabel que tomar los rayos de esta luz divina para poder entender que en ese vientre estaba el Hijo de Dios. Esta revelación también le fue dado a ella, a Santa Isabel. De otra manera, nuestra Madre Santísima no pudiera haberse desahogado de todo lo que ella había vivido en una experiencia al haber recibido el anuncio del ángel de ser la Madre de Dios. Por eso, Dios dota a ciertas almas también de este entendimiento de la razón divina, como se la dio a Santa Isabel y a San Juan Bautista dentro de su vientre. Ellos dos entendieron y pudieron recibir la luz de la divinidad puesta en el vientre en Mamá Santísima, y Mamá Santísima pudo desahogarse en amor y desahogar también en palabras lo que ella había vivido en esa hermosa anunciación. Isabel bendice a María y después al bebé en su vientre. Oh bendito nuestro Dios, que siempre pone a estas almas para poderse desahogar en amor divino y poderse comprender unas a otras la divinidad puesta en las almas. Solamente así nuestra Madre Santísima tuvo ese contacto, esa hermandad, esa familiaridad con Santa Isabel, no solamente en modo humano, porque eran primas, sino en modo divino, que las unía. Las unía porque Santa Isabel recibió la luz del entendimiento y Mamá Santísima poseía la divinidad. Bueno, hemos hablado de todo esto y podemos hablar mucho más de lo que está expuesto en las Sagradas Escrituras, y podemos hacer una explicación bellísima en relación y basándonos en lo que nuestra Santa Madre Iglesia y la revelación pública nos ha dado a entender de la divinidad
puesta en nuestra Madre Santísima y de lo que muchos hermanos no han querido reconocer en nuestra mamá. Este dogma de fe, muchos concilios lo repitieron y confirmaron esta doctrina. Y estos concilios no han hecho más que reafirmar la grandeza de nuestra Madre puesta en ella. De ahí que el Hijo de María, es decir, el Verbo encarnado, subsiste en la naturaleza humana de María y es verdadera Madre de Dios, puesto que el Verbo es Dios. Bueno, entonces vamos enfocándonos ahora un poquito a entender precisamente lo que vamos a profundizar con el don de la divina voluntad puesto en nuestra Madre Santísima. Vamos entrando un poquito en materia para poder entender la belleza de María desde su nacimiento, para poder entender la divinidad puesta en ella. Y vamos tomando ahora sí los escritos de la divina voluntad para entender más allá de lo que nos ha puesto la revelación pública y que ahora podamos entender la plenitud de nuestra Madre Santísima como Madre de Dios puesta desde su nacimiento y desde la confirmación que el ángel en la anunciación le dijo para que ella confirmara que sí quería ser en su fiat Madre de Dios. Entonces, trasladémonos un poquito al nacimiento de nuestra Mamá Santísima. Jesús le dice a Luisa que el nacimiento de la Virgen fue el renacimiento de toda la humanidad. Y vamos leyendo este pasaje hermosísimo de el volumen 26. Un pasaje precioso que nos va a dar a entender desde dónde viene esta divinidad puesta en ella, esta hermosura que nuestra Madre Santísima ha tenido desde su nacimiento. Jesús le dice a Luisa: hija mía, también yo quiero alabar junto contigo y con toda la creación el nacimiento de la alteza de mi mamá. Tú debes saber que este nacimiento encierra en sí el renacimiento de toda la familia humana y la creación toda se sintió renacida en el nacimiento de la Reina del Cielo. Esta celestial niña, con tener íntegra en su alma nuestra divinidad, nuestra divina voluntad, sin jamás hacerla suya, readquirió todos los derechos del Adán inocente ante su Creador y la soberanía sobre toda la creación. Por eso todos se sintieron renacer en ella, y nosotros veíamos en esta Virgen Santa, en su pequeño corazón, todos los gérmenes de las generaciones humanas. Así que por medio suyo, la humanidad readquiría los derechos perdidos. Por eso su nacimiento fue el nacimiento más bello, más glorioso. Ella desde su nacimiento encerró en su corazoncito materno, como en medio de dos alas, a todas las generaciones como hijos renacidos en su virginal corazón, para calentarlos, para tenerlos defendidos, crecerlos y nutrirlos con la sangre de su corazón materno. He aquí la causa por la que esta tierna Madre Celestial ama tanto a las criaturas, porque todas han renacido en ella y siente en su corazón la vida de sus hijos. ¿Qué cosa no puede hacer nuestra divina voluntad donde reina y tiene su vida? Ella le encierra todo y a todos, y la hace portadora y dadora de bienes a todos. Así que todos sienten bajo su manto azul el ala materna de su Madre Celestial, y encuentra en su materno corazón
su lugarcito donde ponerse al seguro. ¡Qué hermosura! Vemos aquí cómo nuestra Madre Santísima ya tenía la belleza de la divinidad. Y en esta divinidad ella acoge en todos los actos de todas las generaciones humanas para hacerla de madre. Esto era un llamado desde la eternidad que nuestra madre, al sentir el amor materno a todos sus hijos y a todas las generaciones humanas, donde nos abrazó con esta hermosura divina a todas las generaciones, esto significaba que ella ya estaba llamada a ser madre de Dios. La divinidad estaba puesta en ella desde el momento de su concepción. Ella vivía en plenitud todos los actos de su vida. Ningún acto fue hecho con su propia voluntad. Por eso tuvo la potencia de abrazar a todas las generaciones, y ella ya era desde este momento instituida, desde su concepción y desde antes instituida como Madre Celestial. Entonces, la natividad de la Reina del Cielo ha sido un punto importante para poder entender también la maternidad divina que ella iba a concebir. Y vamos leyendo otra cita que nos da a entender la belleza de nuestra Mamá Santísima en este momento en que ella tuvo como un primer acto al nacer. Vamos leyendo, es en diciembre 8 de 1922. Le dice Jesús a Luisa: ¿pero sabes tú cuál fue el primer acto que hizo esta noble reina cuando, saliendo del seno materno, abrió los ojos a la luz de este bajo mundo? Cuando ella nació, los ángeles le cantaron canciones de cuna a la celestial bebita, y ella quedó extasiada, y su bella alma salió de su cuerpecito, acompañada por legiones angélicas, y giró por tierra y cielo, y fue recogiendo todo el amor de Dios que Dios había esparcido en todo lo creado, y penetrado en el empíreo, vino a los pies de nuestro trono y nos ofreció la correspondencia de amor de todo lo creado, y pronunció su primer gracias a nombre de todos. ¿Cómo nos sentimos felices al oír el gracias de esta bebita reina? Y le confirmamos todas las gracias, todos los dones, para hacerla superar a todas las demás criaturas unidas juntas. Después, arrojándose en nuestros brazos, se deleitó con nosotros, nadando en el océano de todos los contentos, quedando embellecida de nueva belleza, de nueva luz y de nuevo amor. Suplicó de nuevo por el género humano, pidiéndonos con lágrimas que descendiera el Verbo eterno para salvar a sus hermanos. Pero mientras esto hacía, nuestro querer le hizo saber que bajara a la tierra, y ella de inmediato dejó nuestros contentos y las alegrías y partió. ¿Para hacer qué cosa? Nuestro querer. Qué potente imán era nuestro querer, habitante en la tierra, en esta recién nacida reina. Aquí nosotros vemos algo importante. Ella suplicaba la venida del Verbo. ¿Quién puede suplicar? ¿Qué recién nacida puede suplicar? Puede tener una razón divina para poder suplicar la venida del Verbo, para poder salvar y llevar a toda la humanidad los bienes y gracias de este don divino? Nadie más que nuestra Madre Santísima. Su sentir materno le obligaba a pedir que el Verbo llegara a la tierra. Esta petición no fue una petición cualquiera,
sino fue una petición que venía de una persona que poseía la divinidad desde el primer acto de su vida. Era una recién nacida. Por eso, el dulce encanto de no resistirse la Trinidad al ver a esta bella, hermosa niña pedir al Verbo encarnado, esto es lo que apresuró la carrera para que la Trinidad pudiera dotarla a ella de todas las gracias para que ella recibiera este anuncio, el anuncio del ángel, para que pudiera reconocer este llamado que ella tanto había solicitado, de que el Verbo se encarnara, aunque para ella iba a ser sorpresa de que ella iba a ser la Madre de Dios. Ella era lo único que que no se le había revelado. La Trinidad había puesto en ella todo para que el Verbo se encarnara. Entonces, ciertamente, viene una cita más que nos va a dar a entender la belleza de los actos de nuestra Madre Santísima. Dice: así hizo la Virgen sobre aquellos actos, acuñó su inocencia, su santidad, el querer divino que ella poseía íntegro, y lo presentó todos juntos a la divinidad, y obtuvo el Redentor ansiado. Así que la Virgen completó todos los actos que se necesitaban para hacer descender el Verbo a la tierra. Pero no terminó aquí. Para hacer que el Redentor tuviera su campo de acción en la tierra y para hacer que cualquiera que la quisiera pudiera servirse de aquellos actos como monedas para comprarse el cielo, se necesitaba el sello de la inocencia, santidad y querer divino. Se necesitaba el sello del obrar del mismo Verbo para hacer subir al hombre al cielo. Si el sello de la Virgen bastó para hacerme descender en medio de las criaturas, para hacer subir al hombre se necesitaba mi obrar divino. Y he aquí, por esto, que yo abracé e hice míos todos aquellos actos, suplí a todos, cumplí todo, y por todos puse el sello divino a todos los actos buenos, desde el primero hasta el último hombre que vendrá a la tierra. Y este sello fue hecho por mí, con penas inauditas, y con el desembolso de mi sangre, y así di como rey magnánimo la moneda a todos para comprarse el cielo. Todo estaba establecido por la sabiduría increada. Ni siquiera un acto podía faltar de todo esto para poder venir al cumplimiento de la redención y del reino de la divina voluntad. Es hermoso entender cómo nuestra Madre Santísima empezó a ver por todos sus hijos. Cómo nuestra Madre Santísima, desde los primeros actos de su vida, ella tomó los actos de toda la familia humana. Su petición no era una petición que únicamente era para ese tiempo, sino que ella sabía perfectamente que la venida del Verbo iba a traer gracias y bendiciones a toda la familia humana. Por eso se necesitó una Virgen concebida, sin mancha original, inocente, santa y enriquecida por Dios con todas las gracias, para hacer suyos todos los actos buenos del curso de 4000 años, es decir, de todo el Antiguo Testamento. Ella tuvo que, con la potencia divina, de tomar la oración de todos, la petición de cuantos profetas habían anunciado que iba a venir el Salvador.
ella con la potencia divina que poseía y con estos ruegos que hacía la Trinidad para que el Verbo se encarnara, cubrió con su inocencia, santidad y pureza, de modo que la divinidad veía aquellos actos de toda esta generación humana que había tomado ya estas profecías de que iban a ser el Mesías de una virgen pura. Nuestra Madre Santísima, sin saber que iba a ser la Madre de Dios, tomaba todos los actos, todas estas peticiones, para llevarlas en ese abrazo divino a la Trinidad Santísima. Y les puso el sello divino, la petición de una criatura que poseía la divinidad, fue escuchada por la Trinidad. Por eso obtuvo el descendimiento del Verbo a la tierra. Todos los actos buenos de los antiguos, para poder llevarlos en una moneda de oro a nuestro Rey, a la Trinidad, para que esta petición fuera cumplida en la plenitud de los tiempos. Tenía que venir Jesús. Tenía que venir Jesús para darnos la redención. Todas las enseñanzas de este primer camino. Pero no solo a eso. Jesús quería el fruto completo. Quería también devolvernos la divinidad que se nos fue quitada cuando Adán cayó. Por eso nuestra Madre Santísima, que la poseía, abrazó toda la humanidad para que a través de todo lo que rehizo el Verbo encarnado y nuestra Madre Santísima como corredentora, en este dogma que se piensa la Santa Madre Iglesia ya establecer no muy lejano, ya está por afirmarse este nuevo dogma. Ojalá que muy pronto sea reconocer a nuestra Madre Santísima como Madre de Dios y corredentora. A través de ello nos podrían dar también ser hijos desde la divinidad, hijos plenos en Cristo Jesús. Encontrar la divinidad en las criaturas a través de nuestra Madre Santísima y en el don de la divina voluntad revelado a Luisa Picarreta. Bien, entonces conozcamos un poquito ahora de esto, de su maternidad divina. Esta maternidad divina que vamos a ir entendiendo en esta siguiente hora para poder conocer estas bases que hemos platicado, porque hemos platicado hasta este momento, porque parece que ya vamos a cumplir la primera hora de nuestro programa. Vamos a dar ahorita un pequeño recuento de lo que hemos platicado. Hemos platicado de la belleza de nuestra Madre Santísima, en donde Dios ha puesto todos sus ojos en ella para poder cumplir toda la divinidad y la plenitud de los tiempos puesta en nuestra Madre Santísima. En ella está puesto el triunfo, en ella está puesta la maternidad. Esta maternidad divina que no hizo más que a través de este don divino que posee ella, solamente el Verbo encarnado pudo estar en ella. Esto nos lo revela la Santa Madre Iglesia con el dogma de la maternidad divina explicado ya a lo largo de este programa. Pero también hemos explicado cómo la revelación pública en diferentes pasajes, y podemos nombrar muchos más, pero por el tiempo solamente podemos explicar y reducirnos a estos pasajes citados anteriormente, cómo nuestra Madre Santísima, ella como hija, madre y esposa del Espíritu Santo, reconoce en el anuncio del ángel que ella ha poseído en su vientre a el Verbo encarnado, a la divinidad, sin conocer varón. Esto es grandioso. ¿Por qué? Porque confirma que nuestra Madre Santísima conocía ya el plan de Dios
pero lo que no conocía es que ella iba a ser la Madre de Dios. Estos Estas bases de nuestra fe católica nos abren a un entendimiento mayor cuando escuchamos la obra de la divina voluntad. Lo primero que hemos hablado de este gozo materno de nuestra Madre Santísima, que al nombrar el Ave María, ella siente este gozo de recordar estos primeros momentos donde ella recibió el anuncio del ángel, y cómo este gozo se renueva cada vez que nuestra Ave María es pensada en modo divino para tomar esas palabras del ángel y llevarlas a todas las almas para que todos reconozcan la divinidad puesta en Mamita Santísima a través del Verbo encarnado. Pero también Luisita nos dice que hay tantas verdades escondidas en esta maternidad divina que solamente el conocimiento de la divina voluntad nos puede dar a entender este bello dogma. ¿Cómo fue la maternidad divina? Empezamos a relatar desde un principio cómo desde el nacimiento de nuestra Madre Santísima, ella ya sentía desde su concepción este deseo de abrazar a las generaciones humanas como madre, de defenderla y abrir sus alas para defender a esta humanidad, para abrazarla y llevarlas a la divinidad, llevarlas de la tierra al cielo. Ella ya sentía este amor materno y por eso rogaba a la Trinidad para que el Verbo se encarnara, para que el Verbo llegara. En estos ruegos de nuestra Madre Santísima está puesta la plenitud de los tiempos, porque ella logra abrazar a todas las generaciones humanas y sobre todo las peticiones que tenían los tantas generaciones del Antiguo Testamento, que rogaban para que viniera el Mesías, porque las profecías decían que iba a nacer de una virgen pura y que iba a venir el Mesías y se encarnaría. Ella toma estas peticiones para hacer real esta encarnación. Ella da sus ruegos a la Trinidad y le pone el te amo a estos ruegos y le pone el sello divino para que se cumpla la petición, se cumpla la plenitud de que ella pueda concebir al Verbo encarnado. Nunca sabe ella que iba a ser la Madre de Dios. Sin embargo, este anuncio del ángel va a entender la maravilla de que ella ya conocía este plan y ahora ella iba a ser la que iba a proteger al Verbo encarnado, a su Hijo, porque solamente el Verbo se tenía que depositar en un cielo donde tenía que tener la divinidad, para que madre e hijo se pudieran entender en plenitud. Bueno, pues hasta este momento hemos hablado desde este punto la maternidad divina. En la siguiente hora nosotros vamos a hablar un poquito más de esta maternidad divina desde la divina voluntad, pero sobre todo también hablando desde este germen de la fecundidad divina que fue puesto en Mamá Santísima para que ella pudiera concebir al Verbo encarnado y que ella nos lo va a heredar para que ahora nosotros, los que queremos entrar a vivir en la divina voluntad en plenitud, podamos recibir a nuestro amado Jesús en modo divino en nuestro ser y Él pueda vivir y orar en nuestros actos. Bueno, pues vamos haciendo un pequeño corte de donde habrá una canción hermosísima y por mientras reflexionemos, escríbanos en el chat para continuar con esta segunda hora. Hola. ¿Mm? No tenemos mucho tiempo. ¿No tenemos? No.
¿Cuánto, amor? 3 minutos. ¿3 minutos de música? Ok. Bien. Bueno, pues sigamos con nuestro tema, la maternidad divina de nuestra Madrecita Linda, nuestra Madre Santísima. Gracias a todos los que están en el chat. María Luisa Carrizo, a Yajaira, a Lisa, Octavio, Vero Valle y todos los que se encuentran aquí, Gladys. Bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Sí, Carolina. Bien, ciertamente vamos hablando de nuestra Madre Santísima, vamos continuando con nuestro tema, este bellísimo tema que nos va a inducir a conocer todavía más de lo que es la paternidad divina desde la espiritualidad de la divina voluntad. Bien, y ahora vamos a entender un poquito este deseo de nuestro Jesús de conocer a nuestra Madre Santísima. Él desea, Jesús desea que la conozcamos y que la conozcamos desde la maternidad. Vamos a escuchar un poquito de lo que les voy a leer de la fecha de diciembre 24 en 1936, donde Jesús le dice a Luisa lo siguiente: siento la irresistible necesidad de hacer conocer quién es mi madre, las dotes, los privilegios y el gran bien que hace y que puede hacer a todas las generaciones. Después, más adelante, dentro de esta misma cita, dice: llamamos de la nada a esta santa criatura y sirviéndonos del mismo germen de las generaciones humanas, pero purificado, le dimos la vida. Desde el primer instante de esta vida, se unió la virtud celestial de nuestro fiat divino y formó junto vida divina y vida humana, el cual la crecía divinamente y humanamente, y participándole la fecundidad divina, formaba en ella el gran prodigio de poder concebir un hombre y un Dios. Con el germen humano pudo formar la humanidad al Verbo encarnado, y con el germen del fiat pudo concebir al Verbo divino. Aquí está la clave. Nuestro Jesús desea que se conozca a nuestra Madre Santísima desde cómo ella pudo concebir al Verbo divino. Ciertamente el Verbo tenía que tomar carne humana, y esta carne humana la toma de la carne de nuestra Madre Santísima. Por eso tenía que ser concebido en el vientre materno. Este vientre materno que lo dotó de una humanidad, lo dotó de sangre, lo dotó de todas las características de un ser hombre. Esta humanidad santísima, donde nuestra Madre Santísima y Jesús quedaban plenamente unidos y fundidos en una
divinidad. Por eso en esta cita nos habla de dos gérmenes, el germen humano y el germen divino. ¿Por qué? Porque Jesús fue verdadero hombre, pero también fue verdadero Dios. Y al ser verdadero hombre y verdadero Dios, nos habla de una unión, la unión hipostática, esta unión divina, en donde Jesús sometió toda su voluntad al querer divino, a este germen divino que estaba actuante en el Verbo. De esta misma manera vivía nuestra Madre Santísima. Su germen también divino, su germen humano fue purificado. ¿Para qué? Para que el germen divino pudiera tomar posesión de ella. Es así como se puede entender la participación de la fecundidad divina, que formaba en ella, en nuestra Madre Santísima, el prodigio más grande de poder concebir a un hombre y a un Dios. Por eso es tan importante poder entender la divinidad de Jesús y la divinidad en gracia, obtenida por gracia de Mamita Santísima, por lo que es la fecundidad divina, es decir, el germen divino. Había un germen que hacía que pudiera fecundar la divinidad. Y vamos hablando un poquito más de este germen divino que la dota a nuestra Madre Santísima de la potencia de concebir a un hombre Dios. Vamos hablando de este don hermosísimo de la maternidad divina, que no se puede entender la maternidad divina sin poder concebir lo que es el germen de la fecundidad divina. Este germen divino en el que ella poseía para poder concebir a todo un hombre y a todo un Dios, unidos en participación, fundidos en una sola carne. Entonces, vamos dando una cita, la cita de abril 14 de 1923. Es una cita que nos va a hablar precisamente de lo que es la fecundidad divina. Jesús le dice a Luisa: hija mía, de mi voluntad, tú debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte, siempre y cuando lo quiera, es mi costumbre el concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar aquel bien por cuanto quieran. Cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límites. Esto hice en la obra de la redención para poder elevar a una criatura a concebir a un hombre y Dios. Debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto, de poner en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así como mi Padre Celestial me generó virgen en su seno, con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo, así mi celestial mamá, con este germen eterno, todo virginal de la fecundidad paterna, me concibió en su seno virgen, sin obra de hombre. La Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina, para poder concebirme a mí, Hijo de Dios. Jamás hubiera podido concebirme mi Santa Mamá sin tener ningún germen. Ahora, como ella era de la raza humana, este germen de la fecundidad eterna dio virtud de concebirme hombre,
y como el germen era divino, al mismo tiempo me concibió Dios. Y así como al generarme al Padre, al mismo tiempo procedió el Espíritu Santo, así al mismo tiempo que me generé en el seno de mi mamá, procedió la generación de las almas. Así que todo lo que en el ave eterno sucedió a la Santísima Trinidad en el cielo, se repite en el seno de mi mamá, de mi amada mamá. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Poder entender esta hermosa comparación que hace Jesús. Y no es una comparación casual, sino es una comparación en donde estamos hablando de un acto divino. El acto divino de la concepción del Verbo encarnado y del acto divino cuando el Padre engendra al Verbo. ¿Se fijan? Esta comparación tan bellísima, estamos hablando que lo mismo que sucedió cuando el Padre engendra al Verbo, este mismo acto sucede cuando Mamá Santísima concibe al Verbo encarnado. Son dos actos divinos. Y en esta divinidad, lo único que puede hacer concebir a un hombre, Dios, es la fecundidad divina. Porque si el Verbo fue engendrado por el Padre sin participación de mujer, como dice aquí, entonces esto fue un acto divino. Y si el Verbo encarnado fue concebido en Mamá Santísima sin participación de varón, entonces ¿qué fue? Fue un acto divino en donde participó ¿quién? El Espíritu Santo. Dos actos en una similitud perfecta que nos hablan que estos actos fueron hechos para poder generar, fueron hechos porque hubo un germen divino, el germen de la divinidad que lo posee nuestro Padre Dios, y el germen de la fecundidad divina que poseía también nuestra Madre Santísima al tener el don de la divina voluntad obrante en ella. Esta hermosura de entender la divinidad puesta en la encarnación del Verbo y en el Verbo engendrado en el ave eterno nos dan a entender que Dios Padre no hace otra cosa más que fecundar en amor cuando hay un germen divino que posee una criatura. Mamá Santísima poseía el germen de la maternidad divina. Por eso se hizo Madre de Dios. Qué hermoso entender esta concepción. Qué hermoso entender cómo el Padre engendra al Hijo, al Verbo. Cómo al engendrar al Verbo, después se concibe en Mamá Santísima en el acto de amor perfecto, que no hubo participación de externos, sino fue un acto de fecundidad divina. Vamos escuchando otra cita que nos va a dar mucha luz para poder entender esta maternidad divina. Jesús se la dice a Luisa en diciembre 8 de 1924. Jesús le dice a Luisa: lo que la hizo digna a nuestra Madre Santísima para ser Madre de Dios. Es siempre la voluntad la que tengo costumbre de probar. Jesús le dice a Luisa: todos los sacrificios, aun la muerte, sin la voluntad, me daría asco y no atraería ni siquiera una de mis miradas. Pero ¿quieres saber tú cuál fue
el más grande prodigio obrado por nosotros en esta criatura tan santa? Y el más grande heroísmo que ninguno podrá jamás igualar de tan bella criatura. Su vida la comenzó con nuestra voluntad, la siguió y la cumplió. Así que se puede decir que cumplió desde que comenzó y comenzó desde que cumplió. Y nuestro más grande prodigio fue que en cada pensamiento suyo, palabra, respiro, latido, movimiento y paso, nuestro querer desahogaba sobre de ella, y ella nos ofrecía el heroísmo de un pensamiento, de una palabra, de un respiro, de un latido divino y eterno obrante en ella. Esto la elevaba tanto que lo que nosotros éramos por naturaleza, ella lo era por gracia. Todas sus demás prerrogativas, sus privilegios, su misma inmaculada concepción, habrían sido un bello nada en comparación de este gran prodigio. Más bien fue esto lo que la confirmó y la volvió estable y fuerte durante toda su vida. Mi voluntad continua, desbordante sobre de ella, le participaba la naturaleza divina, y su continuo recibirla la hizo fuerte en el amor, fuerte en el dolor, distinta entre todos. Fue esta nuestra voluntad obrante en ella la que atrajo al Verbo a la tierra, lo que formó la semilla de la fecundidad divina para poder concebir un hombre y Dios, sin obra humana, y la hizo digna de ser madre de su mismo Creador. Por eso yo insisto siempre sobre mi voluntad, porque conserva al alma bella como salió de nuestras manos, la hace crecer como copia original de su Creador, y por cuantas obras grandes y sacrificios uno pueda hacer, si mi voluntad no entra dentro, yo los rechazo, no los reconozco, no es alimento para mí, y las obras más bellas, sin mi voluntad, llegan a ser alimento de la voluntad humana, de la propia estima y de la avidez de la criatura. ¿Cuántas enseñanzas no nos da este pasaje? ¿Qué hizo bella a nuestra madre? ¿Qué la hizo tan atractiva y tan digna para que Dios se fijara en ella y pudiera verdaderamente ser la madre de Dios? Que Mamita Santísima, la eterna humillada, nunca hizo un acto de su propio querer, de su propia voluntad. Es más, ella no quiso ni un momento conocer cuál sería su voluntad humana, es decir, cuáles serían los logros que ella pudiera haber obtenido con su propia voluntad. No quiso conocer su propia voluntad, la entregó completa, y en un acto continuo aquí en la tierra, ella totalmente, en un amor divino, quiso hacer completamente lo que el divino querer quería hacer en ella, sin que ella renegase en ningún momento, sino al contrario, todos sus actos, sus pensamientos, sus pasos, sus miradas, sus palabras, sus respiros, sus latidos, todo estaba en un acto continuo en la voluntad divina, del divino querer. Esto enloqueció a Dios, y tan enloqueció a la Trinidad Santísima que no hizo ver más en nuestra mamá más que su cielo en la tierra. Esto que Jesús acaba de decir es lo que hizo que nuestra Mamita Santísima concibiera al hombre Dios, al Verbo encarnado, porque Dios decide cuando la criatura decide no hacer más su voluntad. Entonces la clave para enloquecer a Dios es el acto continuo de vivir en su divina voluntad. No escatimemos ningún acto, ningún sentimiento, ningún pensamiento,
Porque si así lo hizo nuestra Madre Santísima, Jesús le dice a Luisa aquí en este pasaje, cada vez que nuestra Madre Santísima ponía en sus actos continuos, en su vida continua, la divinidad, es decir, sin hacer su querer, sino solamente el querer divino, ¿qué pasaba? Dios iba poniendo en ella la fecundidad divina, la potencia de fecundar la divinidad, de multiplicar sus actos divinos y la belleza del don de la maternidad divina. Entonces, estos prodigios que Mamá Santísima la hicieron digna para ser Madre de Dios, ahora nuestra Madre Santísima nos está pidiendo a nosotros que ningún acto bueno, ni por muy bueno que sea con nuestra voluntad. Todo en la voluntad de Dios, porque si no, Jesús mismo no los toma como suyos. La divinidad no los toma como suyos. Bueno, pero sigamos conociendo un poco más de esta maternidad divina y cómo esta Madre hermosísima enloqueció a Dios con sus actos continuos y su vida. Vamos viendo, sigamos leyendo otro pasaje de diciembre 8 de 1924. Jesús le dice a Luisa, hija mía, tú debes saber que mi mamá celestial pudo concebirme a mí, Verbo eterno, en su seno purísimo, porque hizo la voluntad de Dios como la hacía Dios. Todas las demás prerrogativas que poseía, como son virginidad, concepción sin mancha original, santidad, mares de gracia que poseía, no eran medios suficientes para poder concebir a un Dios, porque todas estas prerrogativas no le daban ni la inmensidad ni la omnividencia para poder concebir a un Dios inmenso que todo ve, mucho menos la fecundidad para poderlo concebir. En suma, habría faltado el germen para la fecundidad divina. En cambio, con poseer al supremo querer como vida propia y con el hacer la voluntad de Dios como la hacía Dios, recibió el germen de la fecundidad divina. Y con ello la inmensidad, la omnividencia, y por eso en modo connatural me pude concebir en ella. No me faltaba ni la inmensidad, ni todo lo que a mi ser pertenece. Este hacer la voluntad de Dios, como la hace Dios, fue el punto más alto, más substancioso, más necesario para mi mamá, para obtener al suspirado Redentor. Todos los demás prerrogativas fueron la parte superficial, la decencia, el decoro que a ella le convenía. Otra enseñanza más. Vamos viendo. ¿Qué es lo que hace que nuestra Madre Santísima verdaderamente sea la Madre de Dios? Aquí Jesús aclara muchas cosas. Mamá Santísima fue dotada de prerrogativas bellísimas, características que la hacían verdaderamente distinta a las demás mujeres. Y estas características, como Jesús lo dice a Luisa, ¿cuáles eran? La virginidad. ¿Cuál otra característica? El ser inmaculada, es decir, concepción sin mancha del pecado original. Otra característica, santidad. En fin, podemos decir un sinfín de virtudes y de gracias y prerrogativas que fue dotada nuestra Madre Santísima. Sin embargo, Jesús dice, no son todas estas bellezas o estas prerrogativas las que hicieron que nuestra Madre Santísima concibiera al Verbo. Fueron prerrogativas hermosas que la dotaron de belleza, pero esto no fue la causa para que nuestro Dios se fijara en ella.
¿Qué fue? ¿Cuál fue esta causa? La causa fue que nuestra Madre Santísima poseía el supremo querer como vida propia. Es decir, mamá es inmaculada, pero dentro de su vaso puro, sin mancha, necesitaba poner dentro de ese vaso la divina voluntad, el supremo querer, la voluntad del divino querer. Pero no solamente que estuviera puesto ahí dentro de ese vaso puro, inmaculado, sino que nuestra Madre Santísima poseyera como suyo el querer de Dios, donde ella dijera, ya no son mis quereres. Dios mío, si esto tú lo quieres, yo también así lo quiero. Y esto lo podemos ver perfectamente en toda la vida de nuestra Madre Santísima. Nuestra Mamá del Cielo, ella en toda su vida aceptó y vivió en plenitud cada momento con lo que Dios mismo iba poniendo en ella. Jamás hizo un acto de su propio querer. Ella se había ofrecido al templo para vivir plenamente consagrada a Dios en el templo. ¿Y qué van diciendo los sacerdotes? Es momento de que salgas para desposarte con San José. Ella había ofrecido toda su vida, su virginidad. Sin embargo, ella sabía que el divino querer no la iba a dejar, que el divino querer sabía el plan perfecto que tenía sobre ella, porque en ese momento ella no sabía que iba a ser la madre de Dios y tenía que nacer en una familia, en el seno de una familia, la familia de Nazaret. Por eso, nuestra Madre Santísima, si en ese momento hubiera hecho su querer, hubiera dicho, ah, no, yo me consagré virgen y me consagré al templo completamente y no voy a salir del templo, le hubiera dicho a los sacerdotes. Pero no, ella dijo fiat, y al decir fiat cumplió plenamente en nuestro Dios. Y a pesar que ella quería totalmente ser un alma consagrada a Dios en el templo, ella tuvo que salir del templo porque así lo dispuso el divino querer, y sin tener ningún acto de su voluntad confió plenamente, y en el seno de una familia, de la familia de Nazaret, fue hermoso como saber que San José también estaba consagrado a esa virginidad y respetaron ambos su virginidad porque los dos habían consagrado su virginidad a Dios y Dios respetó esta decisión en esta familia de Nazaret. Qué hermoso ver cómo actúa Dios cuando nosotros no levantamos nuestra voz en nuestro querer humano, sino que al contrario, le decimos a Dios, si esto lo quieres, yo también lo quiero, y lo quiero con tu mismo querer. Esto lo dotó, esta gracia dotada en el acto vacío inmaculado de nuestra Madre Santísima, era lo que hacía obrar a Dios en ella. Y esto fue lo que hizo concebir a nuestra Madre Santísima al Verbo. No fueron las prerrogativas que la dotaron de belleza, sino fue simplemente que ella vivía completamente fundida en un solo querer, que era el querer de Dios. Ella le daba el te amo constantemente a Dios en cada uno de sus actos. Y ella sabía que todas las cosas que sucedían, por más difíciles que fueran, porque Mamá Santísima vivió una vida muy difícil aquí en la tierra, ella sabía que poseía la divinidad y en esta divinidad ella podía subir al cielo, a las rodillas del Padre, para darle el te amo de todas las generaciones humanas que no se la iban a dar, para unirse a la redención de su Hijo y ser unos en una sola carne, en este amor divino
que los unía inseparablemente el amor de nuestra Madre Santísima en esa maternidad divina y el de nuestro amado Jesús en una inseparabilidad de amor. Bueno, pero sigamos leyendo, porque todavía hay mucho más que hablar de esta fecundidad divina que la hizo madre, madre del Verbo encarnado. Y bueno, hablaríamos mucho más, pero vamos hablando unas 2 o 3 citas más de esta fecundidad divina para después entrar de lleno a lo que es el tema también de leer unas cuantas citas más en relación a la maternidad divina. Esta maternidad divina, cómo la ejerció nuestra Madre Santísima durante el tiempo de su vida, en un prodigio mayor que todas las prerrogativas que ella tenía. Bueno, vamos viendo. Jesús le dice a Luisa: hija mía, quien se hace dominar por mi querer divino, en virtud de él, recibe la virtud de la fecundidad divina. Y con esta fecundidad puede generar en los demás lo que ella posee. Con esta fecundidad divina, el alma forma la más bella y larga generación que le llevará la gloria, el cortejo de tener tantos partos generados en sus mismos actos. Verá salir de dentro de ella la generación de los hijos de la luz, de la felicidad, de la santidad divina. Oh, cómo es bella, santa y pura la fecundidad del germen de mi divino querer. Es luz y genera luz, es santa y genera la santidad, es fuerte y genera la fuerza, posee todos los bienes y genera paz, alegría y felicidad. He aquí, fue así como Su Alteza de la soberana reina pudo generar al Verbo eterno, sin obra de otros, porque no dando vida a su querer humano, solo dio vida al querer divino, y con esto adquirió la plenitud del germen de la fecundidad divina, y pudo generar a aquel que cielo y tierra no podía contener, y no solo lo pudo generar en sí, en su seno materno, sino lo pudo generar en todas las criaturas. Cómo es noble y larga la generación de los hijos de la celestial reina. Ella generó a todos en aquel fiat divino que todo puede y todo encierra. Así que en mi divina voluntad eleva a la criatura y la vuelve partícipe de la fecundidad, de la paternidad celeste. ¡Qué potencia! ¡Cuántos sublimes misterios no posee! Aquí vamos a empezar a ver algo fantástico. Estamos hablando de dos cosas, para no revolvernos. Estamos hablando del germen de la fecundidad divina, pero por otro lado estamos hablando del don de la maternidad divina. ¿Qué es lo que hace que nuestra Madre Santísima pueda concebir al Verbo encarnado? La fecundidad divina, puesta en acto, es decir, haciendo y viviendo en plenitud el divino querer, ningún acto de su voluntad. Bien, pero aquí Jesús le dice a Luisa algo extraordinario. Le dice que nosotros podemos, los que quieran entrar a vivir en el don de la divina voluntad obrante en la criatura, es decir, la divinidad puesta en la criatura, aquellos que quieran pasar de los modos humanos a los modos divinos, en esta pedagogía de amor, en donde los escritos de la obra de la divina voluntad nos va marcando los pasos poquito a poco para ir desprendiéndonos de lo humano y llegar a lo divino a través de nuestro mismo Jesús. Jesús le dice a Luisa, esto solamente se obtendrá con la fecundidad divina, es decir, aquellos hijos
que quieran entrar a vivir en el don de la divina voluntad heredarán la fecundidad divina. ¿Esto qué quiere decir? Esto que quiere decir que para poder entrar al reino de los cielos, al reino de la divina voluntad, necesito ponerme el traje de fiesta que es mi Jesús. Solamente nuestra Mamá Santísima pudo concebir al Verbo encarnado. Esto fue un don que se le dio exclusivamente a ella. ¿Pero cómo lo obtuvo? Con el germen de la fecundidad divina y con este don de la divina voluntad que tiene este germen de la fecundidad divina, en donde ella no hizo nunca más su propio querer, sino el querer de Dios. Ahora nuestra Madre Santísima nos dice, nosotros les damos en potencia, les heredamos este germen de la fecundidad divina. ¿Para qué? Para que en la divinidad ustedes puedan hacerse uno con Dios. Para que en la divinidad podamos tomar los actos de Jesús y vivir ese amor divino desde aquí en la tierra, haciendo nuestros cada uno de los actos de Jesús en nuestra propia carne. Esto es, lo que le hace falta a la pasión de Cristo soy yo. Lo que le hace falta a la vida de Cristo soy yo. Pero no solamente en los actos externos, sino en los actos divinos. Entonces, oh prodigio grandísimo de la fecundidad divina, que nos la puede heredar para hacernos uno en el cuerpo de Cristo de la familia divina, uno en Dios, pero no en lo humano, sino en lo divino, para que la humanidad sea divinizada y totalmente plena y gloriosa como la humanidad de Jesús y de nuestra Madre Santísima. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a conocer y tomar cada acto de nuestra vida para entregárselos a Dios y nunca hacer más nuestra voluntad. Solamente así heredaremos la fecundidad, el germen de la fecundidad divina. Pero vamos conociendo un poco más. Jesús le dice a Luisa, era necesario para obtener un bien tan grande como es mi reino de mi fiat divino, es mover a Dios para hacerlo decidir dar mi voluntad divina, reinante en medio de las criaturas. Cuando se mueve Dios y decide, todo supera y vence, aún a los mismos males. Y la otra cosa necesaria es que la criatura que lo busca y ruega a Dios, el dar un bien tan grande, debe poseer en ella la vida del reino que pide para las otras criaturas. Entonces, es importante aquí entrar a vivir este reino. Mamá Santísima nos lo ha heredado. Jesús nos lo ha dejado en potencia. Por eso ahora nuestro Dios dice, quiero honrar a mi Madre Celestial. Quiero narrar la historia de su Inmaculada Concepción. Solo yo puedo hablar de esta, porque soy el autor de tan gran prodigio. Ahora, hija mía, el primer acto de esta concepción fue un fiat nuestro, pronunciado con tal solemnidad y con tal plenitud de gracia que encierra todo y a todos. Todo concentramos en esta concepción de la Virgen, en nuestro fiat divino, en el cual no existe pasado ni futuro. Tuvo presente la encarnación del Verbo y la hizo concebir y encarnar en mi misma encarnación. Futuro Redentor, mi sangre, que estaba en acto como si la estuviera esparciendo, la regaba, la embellecía, la confirmaba, la fortalecía continuamente en modo divino. Pero no bastaba a mi amor.
Todos sus actos, palabras y pasos primero eran concebidos en los actos, palabras y pasos míos. Después tenían la vida. Mi humanidad era el refugio, el escondite, la incorporación de esta celestial criatura. Así que, si nos amaba, su amor era encarnado y concebido en mi amor. Y conforme nos amaba, su amor encerraba todo y a todos. Puedo decir que amaba como sabe amar un Dios. Tenía nuestras mismas locuras de amor por nosotros y por todas las criaturas. Y que amando una vez, ama siempre sin jamás cesar. Su oración era concebida en mi oración, y por eso tenía un valor inmenso, una potencia sobre nuestro Ser Supremo. ¿Y quién podía negarle nada? Sus penas, sus dolores, sus martirios, que fueron tantos, primero fueron concebidos en mi humanidad, y después sentía en sí la vida de las penas y de los martirios desgarradores, todos animados por una fuerza divina. Entonces se puede decir que se concibió en mí, de mí salió su vida. Todo lo que yo hice y sufrí se alineó en torno a esta santa criatura para cortejarla y volcarme continuamente sobre ella y poderle decir: eres la vida de mi vida, eres toda bella, eres la primera redimida, mi fiat divino te ha modelado, te ha dado el aliento y te ha hecho concebir en mis obras, en mi misma humanidad. Ahora, hija mía, este concebir en el Verbo encarnado a esta celestial criatura fue hecho por nosotros con suma sabiduría, con potencia inalcanzable, con amor inagotable y con el decoro que conviene a nuestras obras, debiendo yo, Verbo del Padre, descender del cielo para encarnarme en el seno de una virgen. No era suficiente a la santidad de mi divinidad la sola virginidad, y haberla exentado de la mancha del origen. Por eso fue necesario a nuestro amor y a nuestra santidad que esta Virgen primero fuera concebida en mí con todas las prerrogativas, virtudes y bellezas que debía poseer la vida del Verbo encarnado. Y por eso después pudo concebirme en aquella que había sido concebida en mí, y encontré en ella mi cielo, la santidad de mi vida, mi misma sangre que la había generado y derramado tantas veces. Encontré mi misma voluntad que, comunicándole la fecundidad divina, formó la vida a su Hijo e Hijo de Dios. Mi fiat divino, para hacerla digna de poderme concebir, la tuvo investida, y bajo su imperio continuo que posee todos los actos como si fuera un solo acto para darle todo, llamaba en acto mis méritos previstos toda mi vida y la vertía continuamente dentro de su bella alma. Por eso yo puedo decir la verdadera historia de la Inmaculada Concepción y de toda su vida, porque la concebí en mí y estoy al día de todo. Y si la Santa Iglesia habla de la celestial reina, pueden decir solo las primeras letras del alfabeto de su santidad, grandeza y dones, con lo que fue enriquecida. Esta cita, para los que quieran profundizarla más, es de diciembre 8 de 1936. Diciembre 8, casi se acerca esta fecha bellísima, donde la Inmaculada Concepción, precisamente Jesús dice, no es lo inmaculado, sino que es la concepción, que es la inmaculadez que me concibió al fiat supremo,
concibió mi divinidad, concibió toda mi vida y la puso en movimiento divino. Esta cita nos da a entender varias cosas. Primeramente, empezamos a hablar de la maternidad divina hablando del fiat. Cuando el ángel le anunció a María, ella pronunció fiat mihi secundum verbum tuum, es decir, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí la palabra del verbo. Pero este fiat ya se había concebido, este fiat ya se había pronunciado antes en la creación. Y lo había pronunciado nuestro Padre. Había dicho, hágase, es decir, fiat lux, que se haga el mundo, que se hagan los cielos, la tierra. Este fiat es el que también lo hemos repetido en el Padre Nuestro, pero en forma humana. Y ahora Luisita viene a dárnoslo en forma divina, porque nos viene a dar el fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El fiat de nuestra Madre tuvo la potencia divina de concebir a todo un Dios. Pero Jesús le dice algo importante aquí. Mamá Santísima, cuando pronunció su fiat desde la eternidad, es decir, cuando ella entregó su voluntad con ese coraje divino para poder tomar la voluntad divina y nunca más hacer su voluntad, ella empezó a vivir la vida del Verbo. Ella empezó a vivir de los actos divinos del Verbo. Estos actos donde nuestro amado Jesús, nuestro amado Dios, la dotaba de la divinidad, en donde estos actos ya estaban hechos para Dios. Por eso nuestra Madre Santísima lo único que tuvo que hacer fue tomarlos y hacerlos suyos para vivir junto con su Hijo el momento que les tocaba, la redención. Por eso Jesús dice, solamente yo puedo narrar la historia de mi madre en la divinidad. Puedo yo solamente entender y comprender y narrar tantas historias que pasamos juntos, porque ella vivió mis actos, los vivimos juntos, nos alimentábamos en ese amor divino, viviendo de los actos divinos, de este divino querer, de esta divinidad, de los actos de Jesús en esta humanidad divina. La maternidad divina no fue solamente concebir al Verbo, sino fue ese acto continuo que fue marcando toda la vida de nuestra Madre Santísima en Jesús. Es decir, estamos descubriendo la maravilla de lo que es vivir en la divina voluntad. Jesús nos ha dado la riqueza de su vida, la riqueza de sus actos. El Verbo se ha encarnado para darnos no solamente la redención, sino darnos la divinidad que puso en cada uno de sus actos. ¿Qué tenemos que hacer? Conocerla, descubrirla, tomar el acto redentor, pero tomar el fruto completo de la divinidad. No podemos quedarnos con el fruto incompleto. Tenemos que tomar aquello que Jesús solamente puede explicar de su mamá santísima, el caminar junto con ella en esa maternidad, porque todos somos llamados a ser madres, madres en el sentido divino, madres en el sentido de extender el reino. Nuestra Madre Santísima le dice a Luisa, hija, yo ya no estoy en la tierra humanamente, pero necesito a alguien que me supla. Suple mi maternidad. Jesús necesita amarlo con amor
de madre. Jesús quiere una maternidad divina en la tierra y solamente podemos ser madres si tomamos los actos de nuestra Madre Santísima, de Jesús y, ¿por qué no decirlo?, de Luisa cuando ella vivía en esta divina voluntad. Luisita comenzó a ser madre cuando le empezó a dar a Dios su mismo amor, cuando empezó a defender a Jesús y a rehacer y reparar cada acto de cada incorrespondencia de amor. Estamos llamados a esta maternidad, pero una maternidad desde esta fecundidad divina, y tomando los actos de la única que ha sido madre del Verbo encarnado, que es la Reina del Cielo, nuestra Madre Santísima, María Inmaculada Concepción, nuestra María, próximamente la fiesta de Nuestra María de Guadalupe, Reina de toda América y de todas las almas. Bien, pues hay muchas citas que hablan de nuestra Mamá Santísima, de esta divinidad bellísima. Y en estos 5 minutos que quedan, quisiera hacer una pequeña reflexión en este pequeño espacio que nos queda para cerrar este tema, que claro, hablaríamos mucho más de ello porque hay tanto que hablar de nuestra Mamá del Cielo, que poco a poco lo iremos entendiendo y hablando en otros programas. Ahora es importante reflexionar lo que hemos platicado en estas 2 horas. Recordemos que este es un retiro de Adviento y nuestra Madre Santísima nos da todas las enseñanzas para poder prepararnos a esta venida de Jesús, a ser madres en esta divinidad, a tomar a nuestro Jesús pequeñito y darle todo nuestro amor, pero desde un modo divino. Está bien que nos preparemos en forma externa, pero Jesús quiere que nos preparemos en forma divina, que lleguemos a tomar los actos de Jesús, los besos de Mamá Santísima cuando lo besaba en cada acto de su vida, los arrullos de nuestra Madre Santísima, que eran arrullos divinos en cada acto de su voluntad cuando la ofrecía a Dios. Ella defendía a Jesús cada vez que había cualquier momento en que ofendían a Jesús, pero lo defendía en modo divino. Ella le daba el te amo por todos los que no lo amaban. Ella le daba los besos por todos los que no lo besaban. Ella le entregaba sus actos de amor por todos aquellos que se separaban de su cuerpo. Ella le daba el alimento divino de cada uno de sus actos. Los actos divinos, a dar el alimento divino, es entregar completamente la voluntad. Así que, en modo divino, abracemos a nuestro Jesús. Adorémoslo como nuestra Madre Santísima lo adoró. Revistamos a nuestro Jesús, llenándolo de luces divinas, de amor divino. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros actos no seamos como hijos de Eva, como hijos de una generación humana, sino que verdaderamente veamos en nuestra Madre a esta maternidad divina que concibió al Verbo encarnado y que ahora quiere extender su maternidad en modo divino a toda la familia humana. No olvidemos que todas estas enseñanzas han sido, claro, para alabar a nuestra Madre Santísima, pero sobre todo son para que nosotros lleguemos a entrar a vivir en el reino de la divina voluntad. Esto es lo que tanto añora nuestro Jesús. Esto es lo que tanto añora nuestra Madre Santísima. Ellos nos dicen en cada momento: ¿cuándo, hijo? ¿Cuándo te decidirás
a entrar a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Así que tomemos esta consumación de amor, la consumación de amor de nuestra Madre Santísima. Y pues con esto vamos despidiéndonos. Vamos despidiéndonos de esta hermosura que acabamos de vivir, que acabamos de leer. Y quisiera hablar únicamente, despedirme diciendo, hemos comprendido muchas cosas de la maternidad divina. La felicidad de Jesús está en que una vez que el alma está toda fundida en Él, en su divino querer, revestida de las virtudes divinas de nuestra Madre Santísima, de su divino querer, Él espera desposarse con ella para siempre en el reino de su voluntad. Ahora yo te pregunto, ¿aceptas? ¿Aceptas ser hija de Dios, hijo de Dios en esta maternidad divina? ¿Quieres ser madre de nuestra verdadera mamá, nuestra Madre del Cielo? Reflexionemos y pongámonos en acción. Pues muchas gracias. Este ha sido un programa más y una bella reflexión en este retiro de Adviento de este programa especial de Santa Teresita Radio. Se despide Carla Lombardi, dándoles un abrazo en el divino querer y reflexionando en nuestra bella mamá, la Reina del Cielo, y reflexionando en todos los caminos que ella nos dejó para poder llegar a vivir el cielo en la tierra, tomando al Verbo encarnado en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro ser completo, en forma divina y humana. Que tengan una bonita noche y nos seguiremos escuchando. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.